Coalición por el Evangelio. 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 Coalición. Coalición por el Evangelio. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio en nuestro tercer programa. De este lado, Jairo Namnun, director editorial de Coalición por el Evangelio. Y yo soy Steven Morales, asociado, saludándoles desde Guatemala, la ciudad de Guatemala. Sí, claro, aquí desde República Dominicana, Santo Domingo, la calurosa media isla del Caribe. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del corazón del adorador. Es decir, vamos a estar hablando de adoración, sí, pero específicamente del corazón del líder de adoración a quien queremos llamarle adorador. Y para esta ocasión quisimos invitar a que estuviera con nosotros a Sergio Villanueva. Sergio, cuéntanos un poquito de dónde eres, dónde vives, qué haces, por qué estás aquí. Pues un saludo a todos los que nos están escuchando en los diferentes puntos de conexión, ya sea a través de redes sociales o a través de podcast. Como me presentaste hace rato, mi nombre es Sergio Villanueva, yo soy mexicano, nací en la ciudad de Monterrey, México, y me crié en una ciudad que se llama Torreón, México, en el centro de la República Mexicana, hacia el norte. Tengo viviendo ya en los Estados Unidos casi cerca de 25 años, porque tuvimos un periodo donde estuvimos viajando. Y en esos últimos 25 años he tenido la oportunidad de servir como pastor de jóvenes, pastor de alabanza y adoración y pastor asociado en un par de iglesias hispanas acá en los Estados Unidos, e igual apoyando en iglesias en México, en el caso más específico, en la iglesia de mi padre, allá en Torreón, México. Entonces, los últimos años trabajando con jóvenes, trabajando en el área de la alabanza, de la música y la adoración, y en los últimos años también haciendo buenas amistades y aprendiendo mutuamente de muchos compañeros ahí en Coalición. Excelente, Sergio, y gracias por estar con nosotros. Se me olvidaba decir que estamos aquí desde el estudio de Radio Eternidad, a quien agradecemos por su servicio y su increíble trato para con nosotros. Pero Sergio, antes de entrar al tema directo, ¿alguna razón por la cual te pudiéramos conocer? ¿Algún ministerio con el que tú hayas trabajado, que pudiéramos conocerte? ¿Alguien que no te conozca desde Coalición? Bueno, ahora mismo estoy como pastor de adoración y vida devocional en la Iglesia del Pueblo en West Chicago, acá en los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Chicago. También soy director de Gracia y Verdad Música, que es un ministerio que comenzamos hace poco, prácticamente el año pasado, donde hemos querido sacar recursos de alabanza y adoración de la iglesia local para las iglesias locales. Y he tenido la oportunidad de escribir canciones y traducir canciones con diferentes ministerios a lo largo de los años. Sí, excelente. Canciones muy buenas, debo decir. La semana pasada estuve en México y estuvimos cantando Mano Soberana, una canción que tú escribiste y que disfruto bastante. Y de hecho, este domingo en nuestra iglesia me di cuenta que tú habías coescrito junto con Mauricio Velarde una canción llamada Fue tu gracia. Fue tu gracia, sí, esa comenzó como una canción que Mauricio estaba escribiendo y regularmente hacemos eso juntos. Él escribe toda la idea de la canción, me manda las letras y si hay algo en lo que cree él que podamos colaborar, y yo escribo algunas otras ideas líricas más que nada, y entonces al final sale algo un poquito más completo, ¿no? Es la belleza de la colaboración. Sí, sin duda. Eso refleja un poquito de la gloria de Dios y de la bendición de la iglesia, la Sí, multiplicidad de los talentos y dones. sí. Muy bien, estamos hablando del corazón del adorador, estamos hablando de adoración y vale que presentemos un poquito la importancia del tema de manera personal y no solamente escritural, que es lo más importante, pero no es lo único importante. En mi caso, para mí, yo estuve muy cerca del liderazgo de adoración y dirigir adoración por muchos años. Fue el primer ministerio que a mí se me encargó, aunque yo no soy muy buen cantante, pero ni tampoco tan buen músico, pero como parte de hacer iglesia en América Latina, pues el que tiene la guitarra y sabe tocar un poquito, se sabe primera, cuarta, quinta, pues a él le toca, ¿cierto? Lo ponen, sí, le toca. Y por muchos años, por un buen tiempo, yo estuve a cargo de adoración en una iglesia pequeña, que luego, gracias a Dios, fue creciendo.
Y aún luego de haber llegado a la Iglesia Bautista Internacional, a la IBI, donde estoy desde hace ya unos 9 años, en grupos de adolescentes, en grupos universitarios, en diferentes momentos me tocó algo de adoración. Además que particularmente para mí, en toda esta discusión, que quizás hablemos un poquito de si adoración contemporánea o adoración de Ujú, himnos y todo eso, el Señor usó esa discusión y esa conversación porque para mí los himnos era la única forma correcta de adorar, todo ujú, lo otro era mundano y carnal. El Mm, Señor usó esa discusión en mi vida para profundizar en la palabra. Y recuerdo a mis ujú. 17 sentarme con la Biblia de Estudio MacArthur, que era todo lo que tenía, y empezar a escribir un manifiesto de adoración, yo le llamé. Y Wow. fue luego de encontrarme con personas que adoraban, como yo entendía, carnalmente, Ajá. que era con música contemporánea, pero tenían un testimonio de vida impactante y tenían Ujú. una declaración ortodoxa del Evangelio. Y Sí. yo decía, ¿cómo es que esta gente está adorando a Dios, en mi opinión, según puedo ver, profundamente con eso que yo considero tan carnal? Y eso me llevó a profundizar bastante en mi estudio de la escritura y en lo que yo entendía de qué Mm. era lo correcto y lo incorrecto. Porque el corazón de los adoradores detrás me llevó a pensar otra vez en la adoración que ellos estaban dando. Ujú, ujú, ujú. Sergio, ¿cuál es la importancia de este tema de la adoración y del corazón del adorador? Bueno, Harold y Steven, yo creo que es tan importante que la Biblia comienza a hablar de él desde el mero principio de la Biblia. Cuando tenemos estos dos hermanos, si tú te das cuenta, la primera guerra que hubo en el planeta Tierra fue fue por causa de adoración. Ujú, La primera guerra, el primer asesinato y el primer mártir en el planeta fue todo a través del contexto de, de adoración. Uno porque ujú, uno trajo una ofrenda que el Señor recibió y el otro porque trajo una ofrenda que el Señor no recibió. Y esas dos ofrendas siempre, yo siempre me llama la atención cuando tú vas a la escritura en Génesis y miras cómo la forma en que te va dando las palabras. El texto dice que cuando Dios ve a Caín, no dice que vio la ofrenda de Caín, dice vio a Caín y vio su ofrenda. Y cuando habla de la ofrenda de Abel, no dice que recibió la ofrenda de Abel, dice que miró a Abel y miró su ofrenda. Entonces, como bien tú lo estás diciendo, la adoración comienza siempre en el corazón. Entonces, Dios, antes que recibir nuestra expresión de adoración, creo que vamos a hablar, como tú decías, más al rato de distintas expresiones, y expresiones bíblicas, y todas muy saludables y válidas, ujú, pero ujú. una gama inmensa de expresiones. Antes de eso, el Señor ve el corazón, y ahí comenzó todo, en el corazón de Caín, en el corazón de Abel, cuando Caín ofrece simplemente lo que tenía y Abel ofrece lo más preciado, lo más excelente y Ujú. lo más rico y bendecido que él tenía para Dios. Ya esa expresión está reflejando la actitud del corazón. Y desde ahí comenzamos viendo ya una guerra de adoración y viendo adoración que Dios recibe y adoración mm, que Dios no recibe. Entonces, en otras palabras, es como decir que lo que estamos haciendo a nuestro exterior es un reflejo o debe reflejar lo que está pasando en nuestro interior, ¿verdad? Entonces, en el mismo como el ejemplo bíblico que tú diste entre los hermanos, así no era en el simple hecho de lo que ellos dieron o cuál era su ofrenda, sino que esa ofrenda, lo que ellos estaban haciendo en su exterior, estaba reflejando lo que ya estaba ocurriendo en sus corazones. Exacto, la ofrenda es una externalización de la persona. La ofrenda es la persona misma entregada en un acto simbólico, en este Mm, caso en cierta ofrenda, ¿no? Pero es la persona misma que se da, que lleva, lleva el sentir, la expresión, la gratitud o la ingratitud de la persona en ese acto. Entonces, de tal manera, y yo he aprendido que bíblicamente nosotros podemos ver la adoración como un acto, siempre va a haber un acto de adoración. La adoración no existe en el vacío, es un momento, es un acto expresado, pero ese acto siempre debe estar sostenido y sustentado por una actitud del corazón, que es lo que le mm, da validez, porque al final de cuentas podemos tener actos sin actitud y van a ser huecos. El Señor no los va a recibir porque no hay que sostenga la mm, actitud interna, la posición del corazón frente a Dios. Uh, pero también puede haber actitud sin un acto y se va a quedar incompleto. Va a quedarse incompleto, no va a expresarse, no va a culminar ese momento de entrega, de rendición a Dios. Entonces es tan importante hablar de la actitud como es de hablar el acto de la adoración juntos. Es como el sepulcro blanqueado ligado con la religión pura y sin mácula.
Una Exactamente. cosa y otra era necesaria. No Tú lo ves en la solamente. palabra, tú lo ves en la palabra, el Señor en Isaías diciéndole a su pueblo, ya no me canten. ¿Para qué me Mm, cantan? ¿Para qué me mm. traen sus actos de adoración si su corazón, para qué me dicen palabras si sus labios me dicen palabras, pero su corazón está lejos de mí? Mejor no me canten, es hueco lo que me están dando. Sí, y ese es el peligro, especialmente cuando uno cae en la rutina de la vida cristiana o la vida en la iglesia, caer en esa rutina de hacer las cosas sin ganas, de una manera, o sea, mecánica, sin repetir solo los mismos actos, aplaudir, cantar, Exacto, que en sí mismos no son suficientes, sino que deben venir de un corazón agradecido, un corazón que está orando, pero como tú dices, no simplemente no se puede quedar solamente en tu corazón, tiene que expresarse, tiene que ser un acto que proviene del corazón, pero que no solamente permanece en el corazón, sino que exactamente. se Y ya, manifiesta en nuestras acciones y cómo lo hacemos. exactamente. Y aún cuando hablamos de rutina, tú sabes que la rutina y la disciplina es lo mismo. Todo depende de la actitud de tu corazón. Porque una rutina es hacer algo muchas veces y una disciplina es hacer algo muchas veces. La cosa es que en la disciplina Ujú. tú lo quieres hacer y en la rutina tú te sientes que lo tienes que hacer. Entonces, aún muchas veces, Y, dime. no, sigue, Sí, que yo te aún pregunto después. muchas veces uno se siente que adora, que está adorando al Señor por rutina, pero simplemente porque tiene que ajustar como la válvula del corazón y reconocer que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por nosotros mismos, sino para Dios, como un acto de entrega. Y Mm, aún hay veces que pasamos momentos como de sequedad espiritual, donde aún buscar al Señor como que se viene más duro. Pero cuando estamos conscientes y nuestro corazón está consciente de eso, aún la misma lucha de decir, Señor, yo como que estás muy seco mi corazón ahora, como el Salmo, Señor, mi alma mm, te anhela como el siervo está bramando por las aguas. ¿Dónde estás, Señor? Te necesito. Aún cuando el mismo corazón reconoce su necesidad de Dios y reconoce que quizá ha caído en cierta rutina, por decirlo, mm, esa misma tensión del corazón ya se vuelve un acto de adoración de decir, Señor, te mm, necesito y no quiero que mi corazón se quede seco. Entonces, siempre comienza en el corazón y se manifiesta hacia afuera. Como Jesús lo dijo con la samaritana, es como ríos de agua viva, brotan de adentro hacia afuera. mm. Para los que nos están escuchando, estamos hablando del corazón del adorador y vale la pena que digamos, nos estamos hablando específicamente quizás del líder de adoración, pero esto es genuinamente un tema para todos nosotros, porque todos nosotros somos adoradores. El asunto es de qué y cómo. Ujú, Pero bien lo había dicho C.S. Lewis que el corazón humano tiene un vacío tan grande en forma de Dios que solamente Dios puede llenarlo. ujú, Y es por esa razón que Mm, una y otra vez el hombre se postra, el hombre y la mujer de toda la historia se postra ante cualquier cosa. Ahora, por nuestro corazón duro, aun cuando conocemos a Dios, tenemos una tendencia a postrarnos ante otra cosa ujú, y a ser nuestros propios dioses. Sin embargo, en esta tarde queremos hablar un poquito de cómo nosotros podemos postrar nuestro corazón delante de Dios. Cómo ujú, lograr tener el corazón de adorador y de adorador conforme a la Escritura, de un adorador de Cristo Jesús. ujú. Y vale entonces que traigamos ahora a este tema la importancia de la humildad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver adoración y humildad? ¿Por qué el adorador, tú y yo, o el líder de adoración, debe buscar humildad? Sergio, ¿qué crees? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? La palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces, por definición misma de la Escritura, el acercarse a Dios requiere humildad. Si adorar a Dios es entrar en una relación con Él, es responder ante la revelación de quién es Dios. Yo he entendido a través de la Escritura que una de las maneras más sencillas de describir qué es adoración es nuestra respuesta a la revelación de quién es Dios. Es decir, Dios se revela al hombre, el hombre responde a él. Y responde porque Dios está buscando esta relación entre él y su creación. Y para acercarse a Dios, uno no se puede acercar con soberbia, lo dice la Escritura. Que Dios, y no solamente en las epístolas, pero los salmos muchas veces habla de que exaltemos al Señor juntos, el Señor um, escucha el canto de los humildes y la humildad de los que son sencillos de corazón, Jesús diciendo que de la boca de los niños es que la alabanza es perfeccionada. Entonces la Biblia siempre va a El marcarnos. corazón contrito y humillado.
no despreciaré, Salmo 51. Mm. Y entonces la Biblia siempre nos va a marcar estos puntos donde para acercarnos a Dios, siempre vamos a acercarnos con un corazón humilde. Uno no puede entrar con soberbia. Aún desde, si queremos irnos a los ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando se formaba el tabernáculo, y el tabernáculo casi como un lugar, una lección objetiva de cómo acercarnos a Dios en aquellos tiempos. Cuando tú entrabas al lugar santísimo, el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año tenía unas cortinas de arriba hacia el piso, y la única manera de entrar ahí era completamente postrado, porque las cortinas, aunque no llegaban hasta el suelo, casi hasta el suelo, y la única manera de entrar, y eran unas cortinas muy gruesas, que era donde estaba el arca del pacto adentro, y la única manera de entrar ahí era postrado. Y a la presencia de Dios no podemos llegar, nadie puede llegar a la presencia del Señor a menos que reconozca que yo no puedo llegar y que necesito a alguien que me lleve, Jesucristo, y por el Espíritu Santo, y pueda ahora entrar a relación con Él. Entonces la humildad está en el mero centro de cuando hablamos de los adoradores que Dios está buscando. Entonces, Sergio, Tú decías, Sergio, que la adoración es la respuesta a lo que Dios es, ¿cierto? El asunto es nosotros podemos responder en adoración o podemos responder en orgullo y tratar de escupirle en su cara, y en su gracia Él ha permitido que eso pase. Por supuesto, en el día final ya no más, ya toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero la diferencia entre adorar o resistir su voluntad es el orgullo y la humildad, ¿no es cierto? Entonces, quizás ahí es que está la conexión, como tú bien decías, entre humildad y adoración. Dios se revela y la humildad puede llevarme a responder en humillación, que es lo correcto, que es adoración, en postrarme, o el orgullo, puedo permitir que el orgullo me lleve a pensar que, bueno, Dios no es digno de adoración. Y esa es una lucha con la que tenemos que genuinamente, luchamos una vez en nuestra conversión y luego tenemos que seguir luchando porque todavía estamos en este cuerpo caído. Así Con es. eso vamos a tomar un pequeño break de un par de minutos y a lo pronto seguimos conversando sobre este interesante tema del corazón del adorador. Muy bien, y regresamos con este tercer programa de Coalición por el Evangelio en la radio. Estamos hablando del corazón del adorador y nos quedamos antes del break hablando un poquito de la humildad y la importancia de la humildad en la adoración. Durante el receso, Steven y Sergio estuvieron hablando sobre un tema muy importante que vale la pena traerlo. Steven, ¿de qué hablábamos? Pues como tú mencionas, Jairo, estamos hablando del corazón del adorador y no solamente del líder o pastor de alabanza, sino de todos los adoradores. Estábamos hablando anteriormente sobre la humildad y cómo debemos buscar ser humildes y cómo eso debe ser una expresión natural de nuestra postura ante Dios cuando vemos qué tan grande y maravilloso y poderoso y hermoso es Él. Nuestra postura cuando entramos o vivimos la vida de oración debe ser una de humildad. Pero lo que también me interesaría saber lo que piensas tú, Sergio, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se aplica eso también en la vida de la iglesia? Yo sé que el tema de alabanza, el tema de adoración puede ser conflictivo para algunos, divisivo para otros y puede causar muchos conflictos, ¿verdad? Porque cada uno tiene su gusto, cada uno tiene su preferencia. Algunos quieren más espíritu o menos, otros quieren más doctrina o menos. Y ¿cómo manejamos este tema? ¿Cómo entramos más batería o menos? ¿Cómo manejamos eso en una iglesia? ¿Cómo expresamos nuestra humildad? No solamente, o cómo afecta nuestra humildad ante Dios, también nuestra humildad ante otras personas a las que estamos sirviendo o con las que estamos adorando también. Sí, y una vez más, yo creo que como hemos comenzado a hablar, todo comienza en el corazón y va a comenzar en el corazón del que esté ahí. Si está parado un chico, una chica, un hermano, una hermana que le ha tocado, entonces, como nos decía Jairo al principio, a veces le toca a uno y le dicen, ya no hay nadie, ni te necesitamos, tú tocas guitarra, ayúdanos. Y entonces la persona llega ahí y entonces se para y dice, ¿cómo hago esto? Y otra vez va a comenzar en el corazón, porque desde el corazón tú vas a pararte y tú vas a decirle al Señor, ¿cómo yo voy a servir a este grupo de personas
de una manera que te honre a ti y de una manera que sea de bendición para ellos. Entonces, si nos ponemos así y pensamos en nuestra gente antes de comenzar a nosotros, nos vamos a dar cuenta que el tiempo colectivo, el tiempo congregacional, de alabanza y adoración al Señor, donde exaltamos juntos el nombre del Señor como iglesia local, no es necesariamente para que la gente venga a escucharme a mí, no es para yo tener una plataforma y yo venir a cantar las canciones que me gustan, o a cantar los éxitos que he oído durante la semana y que siempre he querido ver cómo suenan en la iglesia. No es para eso. Yo tengo que pensar primero en ellos, qué grupo de personas tengo, en qué país vivimos, en qué contexto estamos, las distintas generaciones que tengo en mi congregación. Y si empezamos con un corazón, si empezamos con un corazón con deseo de servir, estamos comenzando con humildad, porque estamos poniendo a otros primero. Hay un líder de alabanza que a mí me gusta mucho sus canciones, se llama Matt Redman, y él dijo una vez que de la misma manera que dice la palabra de Dios que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él dice, nosotros como líderes de alabanza, decía una vez, debemos de amar a Dios primero, y luego amar a los demás, a nuestra congregación después, y luego amar a nuestra música número 3. Y en ese orden exclusivamente, porque así como en la escritura tú no puedes voltear el orden, yo amo a Dios y luego me amo a mí y luego amo a los demás, no funciona. Igual para nosotros líderes de alabanza tenemos que amar a Dios, amar nuestra congregación y amar entonces nuestro instrumento, nuestra música, lo que hacemos. Lo podemos disfrutar, obviamente que lo podemos disfrutar, pero tenemos que poner la congregación antes para estar sensibles. Yo siempre le digo a los chicos que dirigen alabanza o los cantantes que uno siempre tiene que dirigir alabanza como con lentes bifocales. Los lentes bifocales son los que te dejan mirar más lejos y mirar más cerca. Y nosotros debemos de tener nuestros ojos pendientes a lo que estamos diciendo a Dios y cómo Dios está revelándose a través de estas canciones en la vida de la congregación, y a la misma vez los ojos pendientes en la congregación, cómo la congregación está respondiendo al Señor. Entonces yo no puedo pararme y nada más traer estas canciones y desconectarme de cómo la gente está respondiendo al Señor, porque el Señor quiere que yo ame mi congregación, la sirva y la exhorte a través de estas canciones que estamos escogiendo cada domingo. Como algo práctico que tú traes ahí, Sergio. Por eso Bob Coughlin habla de que el líder de adoración debe procurar tener los ojos abiertos en diferentes momentos del tiempo de adoración, ¿cierto? No sé qué piensas tú de eso, pero yo creo que hay mucha validez. O sea, yo disfruto mucho ver mis hermanos con sus ojos cerrados y aquí, excelente, gloria a Dios, pero entonces el que está así no se da cuenta de cómo está la congregación y no sabe si está conectando las canciones que está cantando, y quizás no hay mucho tiempo para cambiar el curso en ese momento, pero para el próximo domingo, pues, o para el domingo después de eso. Sí, no, pero comienza desde arriba, porque los que estamos arriba estamos modelando. Y entonces yo lo que les digo a los muchachos en nuestro equipo de alabanza, yo les digo, yo quiero que las primeras canciones las cantemos con los ojos abiertos, mirando a la gente, porque las primeras canciones en general son llamados de adoración. Las primeras canciones muchas veces están cantadas los unos a los otros. Alabemos al Señor, hermanos. El Señor es digno, el Señor es bueno. Juntos cantemos. Entonces tú estás cantando esas canciones y estás cantándolas a tu gente, a tus hermanos, hermanas. La gente viene a la iglesia después de una semana dura y quieren poner su mira en el Señor. Y nosotros queremos ayudarles, no queremos que lleguen y nos vean ahí completamente perdidos, absortos, desconectados de ellos. Tengo que comenzar conectado con mi congregación, sirviéndolas bien. Y entonces en la medida que el tiempo de los cánticos va cambiando, nuestro deseo es que la gente deje de enfocarse en nosotros para comenzar a enfocarse más y más en el Señor. Entonces yo, por lo general, yo siempre soy más vocal al principio de cada set. Es decir, yo le hablo más a la gente al principio. Hermanos, vamos a adorar. Hermano, cántale al Señor. Levanta tu voz y cántale a Él. Y en la medida que van pasando las canciones, dejo de hablar menos. Y entonces en vez de hablarle a la gente, empiezo a hablarle al Señor. Y ya es más en forma de oración. Señor, estamos aquí y te adoramos. Respondemos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por enviarnos a Jesús, por salvarnos. Y entonces eso, la gente empieza a acostumbrarse a que aquí estamos al principio, llegamos, cantamos juntos, nos estamos mirando, pero luego en la medida que vamos cantando,
estamos enfocándonos en Él, en lo que Él ha hecho. Y ya ahí tienes libertad, puedes cerrar tus ojos y mirarlo a Él y adorarlo. Pero otra vez, comienza con un corazón que está pendiente de cómo Dios quiere revelarse a través de ciertas canciones. Señor, ¿qué canciones debo usar yo este domingo para revelar qué áreas de tu carácter a nuestra congregación? Y luego, Señor, ¿cómo mi iglesia tiene que responder a ti? ¿Cómo tú nos estás hablando como congregación? Y cómo yo puedo escoger canciones que estén acorde a cómo tú nos estás guiando como congregación. Entonces uno trae, y es como un líder de alabanza, es como alguien que está apuntando a estas dos realidades y a estos dos mundos. El Señor en su gloria, nosotros como un pueblo que le necesitamos, y cómo todo se junta en la cruz, y como dice la palabra del Señor, que la justicia y la gracia se besen, es como que el cielo y la tierra convergen en Jesús, y cómo nosotros podemos tener esta experiencia, otra vez, de no solamente un corazón, pero ya ahora expresada, ¿no?, hacia el Señor en adoración. Mm. Sí, sin duda. Yo creo que, Sergio, tú trajiste un punto aquí, que para algunos puede que suene como, pero él está diciendo pragmatismo o está organizando que uno no puede, al final uno puede decidir si tener los ojos abiertos, los ojos cerrados, y yo creo que eso nos está introduciendo a otro tema que vale la pena conversar, Ajá. y es cómo funciona el adorador, el líder de adoración, o aún el laico, el que está aquí debajo. ¿Cómo funciona eso junto con el pastor o los pastores, los que están llamados a predicar la palabra? ¿Cómo, cómo se mete la humildad en todo eso? Porque déjame decirte que lo que tú dices suena súper bien, pero puede que en otra iglesia un pastor diga, mire, yo quiero que las primeras 3 canciones sean lentas y Ujú. sean apuntadas al Señor. Yo no quiero nada de nosotros y mucho menos nada de yo, solamente tú has hecho. Y que luego las últimas 2 sean un poquito más rápidas y Ajá. tengan un poquito más que ver y nos involucren y digan nosotros y digan ustedes. Que entonces aquí estamos en esa tensión entre el adorador y el pastor. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, el pastor de la iglesia local es el adorador primario en esa congregación. Entonces, el pastor de la iglesia local y es el principal líder de adoración, hablando humanamente, porque el principal líder de adoración obviamente es el Espíritu Santo, es quien glorifica a Cristo en nosotros. Pero hablando humanamente, en el término de la iglesia local, el pastor es el primer líder de alabanza en la iglesia, porque él junto con los ancianos o con los líderes espirituales de la congregación son los que están marcando el pulso de la iglesia y entienden cómo es que la iglesia, y son al final los que van a responder delante del Señor, como dice la palabra, para dónde es que va la iglesia. Entonces, el líder de alabanza, su función es estar sirviéndoles también a ellos. Al servir a su congregación, necesita estar al pendiente de sus pastores o sus líderes y de cuál es el entendimiento que tenemos en nuestra manera de expresarnos al Señor y en la manera de hacer nuestra liturgia o nuestra... Hay gente que a veces no le gusta la palabra liturgia porque siente que es muy... es Católico. muy católico Anticuado. o es muy anticuado, pero todas las iglesias usamos liturgia. Liturgia simplemente es las obras del pueblo, es la respuesta del pueblo de Dios en adoración, y la manera en que lo hacemos en un servicio. Es el orden de las cosas que hacemos en un servicio. Todas las iglesias tienen liturgias. Entonces, esa viene siempre dada por los pastores. Y nosotros como líderes de alabanza necesitamos estar pendientes y servirles. Y si tenemos algunas inquietudes, no podemos verbalizarlas desde la plataforma sin haberlas pasado antes con nuestras autoridades. Jamás, jamás, porque eso es nuestro corazón siempre debe estar cuidadoso. Si yo voy a una conferencia de alabanza y adoración en algún lugar y veo cosas que no estoy haciendo en mi iglesia, y entonces yo me paro y yo quiero traer esas cosas sin haberlas platicado con mis líderes y pastores, no le estoy dando un buen servicio, no estoy sirviendo a mi iglesia, no estoy honrando al Señor. Quizás estoy siendo muy apasionado, estoy siendo muy, muy, muy impetuoso, muy sincero, pero necesito platicarlo con ellos y necesitamos ver bíblicamente cómo queremos que nuestra iglesia responda al llamado de adorar al Señor. Entonces, como líderes de alabanza, servimos a la congregación, servimos a nuestros pastores y nuestras autoridades, y estamos aquí en la congregación para hacer ese punto de conexión entre el corazón de los líderes hacia guiar a la congregación y la congregación cómo se expresa.
Entonces, es de suma importancia que nosotros estemos conectados con nuestros pastores y que juntos creemos esta teología de la adoración o este manifiesto, como tú lo decías al principio, nuestra filosofía de la adoración. ¿Cómo es que Juntos, como en la el iglesia? líder de adoración junto con los pastores. Junto con los pastores, exactamente. Ok, Sergio, para cerrar, para ya ir trayendo esto a un cierre, hemos hablado del corazón del adorador. Nos enfocamos en esta segunda parte un poquito más en el líder de adoración como adorador, pero vale la pena que traigamos también a la mesa. Vamos a decir que yo soy un miembro de mi iglesia y yo amo al Señor y yo amo la fe, pero resulta que en el tiempo de adoración de mi congregación, como le llamamos el tiempo de la música, de adoración a Ajá, través de la música, me siento frío. Mm, No ajá. estoy de acuerdo quizás con alguna de las cosas, estoy un poquito crítico, no tengo ningún deseo de adorar, como sea que eso luzca. ¿Qué consejos tú le das? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Eh, el consejo sería platicar con la gente que eso le incumbe, ¿no? El líder de alabanza, el pastor. La palabra del Señor dice, y es clara, Jesús en Mateo, cuando dice, si tú tienes algo con tu hermano, ve y habla con tu hermano. Entonces, lo que pasa es que a veces eh, no queremos poner correctamente el nombre de las cosas. Si yo estoy en una congregación y hay algo que no me hace sentir correctamente, eh, y me dicen, ¿por qué no hablas con el pastor? ¿Por qué no hablas con el líder? Y yo digo, no, es que está bien, no es gran cosa. Pero si yo le empiezo a hablar con otra gente, oh, es que eso que hacen en la mm, iglesia, a mí no me gusta, están trayendo estas canciones muy nuevas, esto, lo que sea, los instrumentos, y yo le empiezo a hablar con otros, lo que estoy dando a entender es que hay algo en la iglesia, otra vez en la liturgia de la iglesia, que me está ofendiendo, que no me, que no me está satisfaciendo, que no va con mi manera de ver las cosas, y entonces yo estoy trayendo mi preocupación y la estoy externalizando con otras terceras personas que la Biblia no me llama a hablar con ellos primero, sino hablar con la persona con la cual yo me siento que sus acciones o lo que están haciendo me está afectando, me está ofendiendo, me está sacando o no me está bendiciendo. Entonces, si yo quiero honrar la palabra y si yo quiero ser bíblico, necesito ir con el líder de la alabanza, con el pastor y preguntarle, mira, explícame por qué es que nosotros hacemos esto, explícame por qué es que hacemos aquello, explícame por qué estamos haciendo estos nuevos cambios en la iglesia. Yo estoy 100% seguro de una cosa, a Jairo y Steven. En la medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta. Cuando yo era más joven, había ritmos en la alabanza que a mí me encantaban, pero a gente mayor como que no mucho le encantaba. Y yo lucha, mm. yo trataba de decir, es que estos son ritmos buenos y te podemos usarlos al Señor. En la medida que pasa el tiempo y me vuelvo más grande, está pasando lo mismo, pero al revés. Ahora los jóvenes están trayendo unos ritmos que a mí como que no mucho me gustan. Y es como una señal de que uno está creciendo, uno está volviendo viejo. Y yo estoy 100% seguro que si existiera una máquina del tiempo y pudiéramos viajar a los tiempos de David, Ujú. había muchas cosas con las cuales nosotros no nos sentiríamos cómodos porque no es nuestra manera de expresarlo. Pero ellos estaban dentro de una cultura donde expresaban su alabanza y su adoración con ciertos instrumentos, ciertas melodías musicales, etcétera, etcétera. Y otra vez venía de estos corazones agradecidos al Señor y quizá no va a ser de mi preferencia. Pero imagínate que yo llegara y yo criticara la manera en que David cantaba los salmos. Eso sería absurdo, sería absurdo. Es simplemente que mi corazón no está acostumbrado a ese cierto tipo de melodías o ritmos. Y eso nos pasa a todos en todas partes. Entonces tenemos que reconocer que alabar al Señor es mucho más allá que simplemente mis gustos, mis preferencias. Comienza en el corazón y se externaliza en actos de adoración y siempre esos actos van a conllevar humildad delante del Señor y humildad delante de mis hermanos y mis autoridades. Yo creo que al tú decir eso, Sergio, podemos traer el programa a un cierre recordando lo siguiente. La adoración es la respuesta a lo que Dios es. Ujú, En humildad yo debo responder en adoración. Lo Mm, contrario es rebeldía, es rebelión y es pecado contra Él. Si mi corazón está frío delante del Señor, el problema no está en Él. Él sigue siendo digno de ser adorado. El problema está en mí. ujú. Por lo tanto, como tú bien decías, yo debo acudir a alguien, yo debo hablar, yo debo confesar. Primero ir a acudir al Señor en oración, por supuesto, pero tal vez debo acercarme a uno de los pastores o de los directores de alabanza, acercarme a mi esposa si estoy casado o a mi esposo y preguntarse, y definitivamente preguntar,
al Señor y a los otros, ¿qué está pasando en mi corazón que no tengo deseo de adorar a Dios? Ujú. Este fue el Así es. tercer programa de Coalición por el Evangelio Radio, El Corazón del Adorador. De este lado, Jairon Amnún, desde República Dominicana, Steven Morales desde Guatemala y Sergio Villanueva acompañándonos desde West Chicago. Muy agradecidos por este tiempo. Gracias, un abrazo. Listo. Cool. Wow. Thank you, Sergio. Thank you, Steven. No, de Gracias. nada. Gracias a los que estuvieron viéndonos por YouTube. En un par de semanas estará saliendo en vivo. No, no en vivo, perdón. Qué bueno que está en vivo. Gracias a los que nos están viendo, estará saliendo en un par de semanas. La pregunta que nos hicieron, Sergio, vale la pena que respondamos de parte de Jubal Music. Él nos pregunta que si hay iglesias que, por ejemplo, el caso de los pentecostales, no permiten el uso de pantalones y joyas en las mujeres, o que no permiten el uso de instrumentos musicales. Algunos pastores tienen normas internas semejantes a estas. La Ujú. pregunta es si Dios recibe la adoración con el mismo agrado, sin importar estas normas, y si debe existir una línea a seguir entre estas diferencias que existen para tener una adoración más genuina delante de Dios. Yo creo que eso equivale a un programa completo. Sí, todo un programa completo. Pero sí, eso nos lleva otra vez hacia las convicciones de los pastores. Y si hay una cierta congregación donde el pastor o los pastores tienen ciertas convicciones alineadas hacia eso, por ejemplo, y si yo entiendo que esa es la congregación que Dios me tiene y que debo de seguir, entonces yo estoy de acuerdo en seguir con esas prácticas, ¿no? No puedo ni estar viviendo una vida doble de cómo esa congregación tiene esas prácticas y yo no tenerlas afuera. Y si entiendo que esas prácticas o convicciones no son bíblicas, entonces debo de empezar a orar y de ver dónde es que el Señor nos está guiando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿recibe el Señor la adoración de gente así? Yo creo que otra vez sería, yo no puedo, esta es la manera que yo lo veo, yo no puedo poner mis preferencias o mis tradiciones humanas como un filtro de qué es lo que Dios va a recibir o no va a recibir. La manera como se filtra lo que Dios va a recibir o no recibir es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra de Dios. Y si yo voy a lo que dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios me hablara claramente de cosas como esas expresiones, entonces yo estaría seguro en lo que dice la palabra. Pero si son más costumbres, preferencias doctrinales de cierta iglesia, otra iglesia, entonces ahí ya exacto, yo tengo que ponerme a pensar de dónde está partiendo esto. Viene como decía Jesús, de las tradiciones de los hombres muchas veces anulan lo que el Señor está haciendo en su pueblo, ¿no? Es palabra de Dios, ha sido revelada. Jesús me hace más amar a Dios, me hace más caminar en santidad, en integridad, o es simplemente algo que salió en algún lugar y es una costumbre de una congregación local. Tú sabes que yo le agregaría a eso, mira, delante del Señor, si delante de un presidente tú no le vas a pasar un pastel de basura, Isaías 64 habla de que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Y si a un presidente yo no le daría un trapo de inmundicia, mucho menos al Señor. Al final, la razón por la que nuestra adoración es aceptada o no es por Cristo Jesús. Nosotros queremos adorarlo de la mejor manera posible, en obediencia y, como tú bien decías, de acuerdo a su escritura. Pero no es que si hacemos esto y hacemos aquello, y tú sabes, si tenemos justamente el tipo de música adecuado, y si los ponemos la batería en el mínimo posible y que la iglesia eso cante más, le va a añadir. Ajá. Al final es en Cristo Exacto. Jesús que nuestra adoración es acepta Exacto. o no. Y lo que nosotros Exacto. queremos hacer es responder correctamente a su carácter. Sí, Y por sí. supuesto, para eso tuvimos este programa y para eso leemos y hablamos y discutimos y pensamos en cómo adorar correctamente. Pero lo que lo hace acepto o no, lo que hace que Dios lo reciba o no, no es el volumen de la música o el piano o la falta de piano, es el Espíritu Santo morando en nosotros por el sacrificio de Cristo Jesús. Exacto. Y ni siquiera, quizá para los que todavía están ahí conectados, ni siquiera es el nivel de mi sinceridad y el nivel de mi devoción. Porque a veces por muchos años tuve la idea de que mi adoración era adorar, era mostrarle a Dios cuánto le amo. Y entre más yo me esforzara por hacerlo, y entre más yo me entregara con devoción a Él, mejor era mi adoración a Él. Hasta que me di cuenta que no es ni el nivel de mi adoración, ni de mi sinceridad, ni de mi devoción,
pero que es responder a lo que Jesús ya hizo. Entonces yo no puedo hacer una mejor adoración que lo que Jesús ya hizo. Él es por Él que es posible que nosotros podamos, es una respuesta a lo que Él ya hizo. Exacto. Y queremos responder Ujú. correctamente, pero lo que lo hace que Dios Padre lo reciba o no, al menos el mismo Cristo, es su sacrificio. Ujú. Ok, sí tenemos que cerrar ya completamente porque me van a botar de aquí de Radio Eternidad. Así que, Sergio, Ay, gracias por tu tiempo. Yo creo que vale la pena que te nada, invitemos otra vez prontamente pues para lo hablar un poquito. hacemos. Hay que hacer un estudio ya de Exacto. coalición también. ¿Qué Y pasó? ¿Qué pasó? que hay que hacer un estudio de coalición para que no te voten ahí de Radio Eternidad. Cierto. No, pero un Bueno, pues saludo a los de Radio Eternidad que a veces me he conectado en otros programas ahí con Carlos y con Rogers. Entonces, exacto, son más con buenos música. amigos ahí. Sí, son buenos amigos. Genial. Bueno, pues excelente, gracias por su tiempo, el Señor les bendiga y ahí continuamos hablando.